Estoy grabando, así que todos tus atrasos van a quedar evidentes. Está evidenciado el atraso. A todo esto mi hijo se echó la pantalla a mi celular, así que estoy con mi celular de 2010. Sí, un Nokia socio. Si lo tiro al suelo se hace un hoyo. Pero no tiene nada. O sea, para llamar. WhatsApp dejó de funcionar en enero, ya no hacen más porque no usa Symbian, un sistema operativo del año de las cavernas, de los 90. Pero un guerrero. Puedo ver el correo electrónico, sacar fotos, filmar. Buenas. Rapidito. Bueno, bienvenido a todos. Este es el curso de estadísticas descriptivas, por si no se habían dado cuenta. Ya. Y nosotros ayer estuvimos pololeando y, digamos, no pololeando, en el que de lleno, en mi ejercicio, eso no fue pololeo, ya fue cita al tiro, sintonía con todo, vamos, toda la carne. Con frecuencia. Y en estricto rigor nos metimos con frecuencias con variables categóricas, cualitativas, ¿cierto? Tanto nominales como ordinales. Y exploramos, en paralelo con esto, justamente el objetivo que tenemos con la estadística en general y con la investigación, que es resumir y informar la complejidad y obviamente agregarle nuestras conclusiones. Entonces, vimos cómo una tracalada de números, una lista de números se podía transformar en 2 o 3 números que eran mucho más informativos, sintéticos, sí, esa es la gracia de la síntesis. Cuando nosotros sintetizamos algo, siempre estamos perdiendo detalle, ¿cierto? Sacrificamos el detalle en pro de la comprensión general. Es así. Zoom in, zoom out en un mapa. Uno no ve los detalles de las calles cuando hace zoom out, pero ve todo el país. Hace zoom in y ve el detalle de la calle. Pero en este caso nosotros lo que queremos siempre hacer zoom out, o sea, alejarnos y poder sintetizar. Y lo vimos con las variables nominales que a pesar de que podían ser, entre comillas, matemáticamente fome, porque al final de cuentas era contar, ¿cierto? Y obviamente establecer una tasa. Así todo, en la medida en que nosotros dábamos vuelta a los números, podíamos presentar la misma información de diversas formas. Hasta exploramos un poco la forma gráfica. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a seguir con lo que es frecuencia, ¿ya? Ahora vamos a agrupar datos un poco más variopintos, complejos, como son los datos continuos, ¿ya? Las variables que están en un nivel de medición continuo de razón. Porque son más diversos porque tienen que recordar que la variable ahí toma los infinitos números que están dentro del rango posible de valores que puede tomar dentro de la escala. Si es de 1 a 7, todos los infinitos números entre 1 a 7 pueden ser válidos, salvo que, como yo les había y siempre les recalco, nuestro instrumento mida entero, 1, 2, 3, pero al final si uno saca un promedio, siempre hay un 2,5 o algo así, que no es su nota, no se preocupe, no va a ser su nota, pero entonces obviamente que acá ya tenemos un poco más de diversidad, porque no es solamente que vamos a tener 100, 200, 300 casos, sino que además estos 100, 200, 800 casos van a tomar los múltiples valores con los cuales estamos midiendo. Si por ejemplo en nuestro termómetro, para tener un ejemplo un poco más asequible, si nuestro termómetro mide de 1 a 100 grados y yo tomo 100 observaciones, voy a tener 100 observaciones con los posibles valores entre 1 y 100. Entonces, es harta la complejidad que se mete por detrás, porque como tú puedes concluir mirando una, entre comillas, nosotros le decimos coloquialmente sábana de datos, cuando tenemos varios
varias variables, varias columnas de variables en una base de datos desde una sábana. Uno tiene una sábana de datos con puros números que van de 1 a 100, de 100 para abajo. No puedes concluir nada. Entonces teníamos que empezar a sintetizar, a agrupar. ¿Ya? Entonces nosotros estábamos ayer acá, ¿cierto? Vimos las frecuencias y vimos que podíamos en el fondo contar en las categorías. Acá teníamos que prestar un poquito más de atención porque se ponía un poco más interesante si lo ordenábamos. En base a las categorías podíamos sacar más información de la que sacamos acá, ¿se acuerdan? Porque podíamos sacar acá lo acumulado, considerando la naturaleza ordinal de la variable. O sea, hasta el rango tanto nosotros acumulábamos. Y en este caso, nosotros vamos a trabajar primero con estas, después vamos a agrupar intervalos, vamos a trabajar primero con las de razón, que en el fondo es los números puros, ¿ya? Y también nos vamos a dar cuenta que se cumple bastante bien lo que ocurría con los ordinales, o sea, nosotros podemos ordenar los números de menor a mayor, y por lo tanto, los valores, la gente que tenga una puntuación de 6, por ejemplo, va a estar, digamos, en un rango más elevado que los que tienen 5, 4, 3, 2, 1. Es la misma lógica que los ordinales. Entonces no podemos decir cuál es el porcentaje de personas que tiene hasta 6 puntos. Y ahí uno revisa los porcentajes acumulados que vimos ayer. De los que tienen 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, los va sumando. La misma lógica. Entonces, un poco para formalizar esto. Entonces, la frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. Definición de Wikipedia. Extraído de Wikipedia. Me faltó poner acá Wikipedia. Para no complicar. Porque va a ser la definición que de una u otra forma podrán encontrar un cambio de palabras en cualquier libro, pero va a ser lo mismo. La magnitud es que se repite constantemente en unidades de tiempo algún fenómeno. En este caso, en estadística, nosotros la entendemos esta frecuencia como frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un evento en un experimento o una muestra estadística. ¿Cuántas veces se repite el poroto negro? ¿Cuántas veces se repite los puntajes de 5 en autoestima? ¿Cuántas veces se repiten los puntajes de 6 en autoestima? ¿Explique la frecuencia de un gráfico o de algún problema, lo que uno tiene que ver en esta ley de que se repite? ¿Cuántas veces se repite para un determinado valor? Ahora lo vamos a explicitar. En el caso, por ejemplo, de las variables quali, nosotros veíamos, por ejemplo, partimos con género, que era la variable básica, 2 niveles, ¿cierto? 2 categorías, no jerárquicas entre ellas, ¿cierto? Por eso es nominal. Y contamos cantidad de hombres y contamos cantidad de mujeres. Esa es la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia de los hombres? ¿Cuántos éramos? 4. ¿Cuántas eran las mujeres? 13. De un total de 17, ¿cierto? ¿Cuántas veces se repite? Entonces, cuando tú tienes un test, tú le pasas un test de autoestima a alguien y te da los distintos valores que la gente tiene. Exacto. El test se está midiendo con una escala de 1 a 7, donde 1 sería bajo. Lo más bajo en autoestima, 7 profesor de descriptivo. Entonces, tú vas preguntando, perico 1 tiene 5, perico 2, 4, perico 3, 7, perico tanto 3, perico 2, y van repitiendo, y a veces va a salir otro que va a tener 5, otro que va a tener 5, otro que va a tener 4. Cuando veamos el teorema del límite central en algún momento vamos a ver que eso es una tendencia hacia el centro, normal en casi todos los fenómenos de la naturaleza, especialmente en lo social. Pero Y eso sería nominal, en una frecuencia. ¿Perdón? Se perdió. Ya. Los nombres son nominales, cualitativos. Ese es el nivel de medición. En género, hombre, mujer. Sí, ese es el nivel de medición. Ya. ¿Cuántas veces se repite esta frecuencia? Exactamente. Profesor, en el ejemplo que dio recién, ¿cuál sería la frecuencia que se repitió con 3 centímetros? ¿Cómo lo puedo decir?
¿Cómo lo ve? De depresión, Estoy preguntando, persona 1 saca 5, persona 2 saca 4 puntos, ¿cierto? Persona 3 saca 2 puntos, persona 4 saca 5 puntos, persona 5 saca 5 puntos, persona 6 saca 6 puntos. Ya así mentalmente, el valor 5 en autoestima tendría una frecuencia de al menos 2, ¿cierto? 2 veces repetido, 2 o 3 veces. Y el número 2 también. Ahora vamos a ver con más detalle. Pero nos quedamos en esto, la cantidad de veces que se repite un evento. En este caso, en el caso de las variables de razón, en el caso del test de autoestima sería cuántas veces se repite el puntaje 5, cuántas veces se repite el puntaje 4, cuántas veces se repite el puntaje 7. Eso nos está diciendo cuántas personas tienen el puntaje 5, cuántas personas tienen el puntaje 7, de una muestra de varias personas. Estamos sacando muestras de personas. Le estamos preguntando cuál es tu autoestima. Y todos van a responder distinto, o algunos similares, algunos puntajes se van a repetir. Queremos saber cuáles son los que más se repiten, cuál es el promedio, por ejemplo. Pero por ahora, ver cuál es la frecuencia de estos valores. Ahora, ¿cuántos tipos de frecuencia tenemos? 4. Y ahí la gente empieza a temblar con estas cosas, no son para nada complicadas. Les voy a introducir un poco al respecto de lo que es notación. Notación es transformar ciertas operaciones matemáticas, resumirlas en un símbolo, una letra griega o una letra latina. En este caso, esta letra griega es sumatoria. Si yo hago esto, 2 más 2 más 2 más 2 más 2, ¿cierto? Estoy sumando 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿cierto? Perfecto. Eso sería igual que si yo dijera 2 por 5. Es otra manera de expresar ese 2 más 2 más 2. La operación de sumar en el caso de un montón de casos, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una variable X, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 sujetos, ¿cierto? Y tienen cada uno un valor determinado. Valores, ¿cierto? Personas. 6 personas y puntuaron así. Y yo necesito sumar estos valores, ¿cierto? La manera de expresar esa operación, que es sumar estos valores, se refleja en esto. Entonces, en vez de decir sume todos los valores de NI, o el total, la suma total de valores de la columna NI, que ya vamos a ver qué es la columna NI, usted dice sumatoria de NI. ¿Por qué NI, profe? Otra. ¿Por qué XI? ¿Por qué NI? El índice sub I refleja o resume individuo. Si yo, por ejemplo, tengo una base de datos con 2, 3, 4 personas, tengo valores 5, 6, 7 y 9. El valor del sujeto X sub 2 es igual a 6, gracias. Intuyo muy bien. El valor del sujeto X sub 3 sería, esa fue una X, 7, ¿cierto? Entonces, para decir todos los sujetos de la base, lo pongo todos los individuos. Y lo que estoy diciendo entonces que la sumatoria, si esta fuese la columna N, ¿cierto? Si esta fuese la columna NI, con esto yo lo que estoy diciendo es sumar todos estos valores. Porque está el NI como infinito. Todos los valores. Entonces 5 más 6, 7 serían 11, son 18 y 9 son 27, ¿cierto? Entonces la sumatoria de NI en este caso sería 27. Eso es lo que voy a poner abajo. Nada más. Estoy sustituyendo. Esto es una orden. Por eso nosotros le llamamos fórmula. Es una receta.
esta receta de cocina te está diciendo qué es lo que tienes que hacer con los ingredientes. Y los ingredientes son los números que tú vas a tener. Por ahora, una operación que sería revolver los huevos, por decirlo así, se llama sumatoria. Nosotros la simbolizamos con este símbolo tan extraño que es. Las notaciones las podemos inventar. Si yo, por ejemplo, podría colocar acá, en vez de ese símbolo que tanto asusta, podría colocar sum. Pero ya es una convención, en estadística ya es una convención, o sea que todos los libros concuerdan, todos los autores concuerdan que esto se entiende como sumatoria. Pero las notaciones varían, de un autor para otro en algunas cosas específicas varían. Pero en general este se mantiene siempre. Por ejemplo, la notación para promedio. X promedio, con una barra arriba. Y el promedio sería, ¿cómo sería el promedio? Yo lo que tengo que hacer para sumar, tengo que tomar todos los valores, ¿cierto? Sumarlos y después dividirlos por la cantidad. Expresémoslo entonces. ¿Cómo yo lo haría? ¿Cómo yo lo escribiría en matematiquez o estadistiquez? El promedio entonces sería igual a la sumatoria, ¿cierto? De todos los valores xy, ¿cierto? Xy vamos a decirle a los valores en general, un valor x. Xy podría ser NI o lo que sea. Si fuese el promedio de NI, sería sumatoria de NI partido por N. Entonces lo que me está diciendo esta receta me dice, para poder sacar un promedio, tú lo que tienes que sumar todos los valores y después dividirlos por la cantidad. Eso es una fórmula, una receta de cocina. Y vamos a empezar a ver de que en realidad, para poder enfrentar estas, que son formulitas chicas, puede haber una fórmula un poco más compleja. Cuando veamos la división estándar, ustedes van a asustar un poco, pero uno las enfrenta igual que una receta de cocina, va por partes. Y uno lo que tiene que saber identificar es qué quiere decir esto, ¿no? Y eso con la práctica, con la convención, se adquiere rapidito. Es un lenguaje, nada más. Súmate estos números y pártelo por eso. Y ahí vas a obtener un promedio. Esa es tu receta. Entonces lo que nos está contando acá es que la frecuencia relativa, veamos primero la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta sería entonces el número de veces que aparece el valor en el estudio, ¿ya? Y se denota, o sea, la vamos a anotar con NI, la vamos a entender en este curso como NI, la frecuencia absoluta, para no escribir frecuencia absoluta o utilizar frec, ups, qué sé yo, para poder resumir. Pero imagínense si yo hago la fórmula, queda grandota, entonces pongámosle un par de letras nomás. NI, la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? La vimos ayer, es contar la cantidad de veces para cada valor. En caso de los hombres y mujeres, las frecuencias absolutas de hombres era 4 y la frecuencia absoluta para la mujer era 13, de un total de 17. Esa es la frecuencia absoluta. Si yo tengo una escala de 1 a 7, estoy midiendo autoestima nuevamente, estoy midiendo autoestima de 1 a 7 y tengo los valores 3, 4 y 5, probablemente la frecuencia absoluta del valor 3 va a ser 2, ¿cierto? Dije 3, 4, 5. Y la frecuencia absoluta para el valor 4 va a ser 1. Y la frecuencia absoluta para el valor 5 va a ser 1. Eso es todo. Contar es como cuando hacíamos las votaciones. Juanito, Pedrito y Luis. Y íbamos contando. ¿Cierto? ¿Quién ganó la elección? Luis, ¿cierto? Y lo que hicimos fue contar los votos. Había un perico que levantaba y decía, Juanito, Juanito, Juanito. Iban marcando rayas. De hecho, esto es un tipo de conteo, lo inventó Tukey, una estadística. Ahí tenemos la frecuencia absoluta. Y lo que hicimos fue tomar esa tacalada de papeles. Imagínate, hago el conteo y no marco eso, no lo separo, sino digo, ¿quién ganó?
miremos, pongamos los papeles y miremos a ver, me tinca que ganó Pedro, porque como que se ven más. No, ¿qué hacemos? Contamos. Frecuencia absoluta de la votación. Eso es frecuencia absoluta. El valor. Papita para el mono, no tiene ninguna fórmula. Porque es contar el valor. ¿Cuántas veces se repite el valor? Ya, profe, y después viene la frecuencia relativa. Aquí ya el profe se puso. Y la vamos a denotar con FI. F sub I. Tenemos entonces NI, FI. Y ya van a ver que esto se va a poner entretenido, porque NI chiquitita. Esta es para absoluta. Absolute vodka. Después tenemos FI, que va a ser para la relativa. Relativa, ¿cierto? Y la frecuencia relativa, fíjense lo que dice el enunciado, es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. El cociente. ¿Cuál es el cociente? ¿Cuál es el cociente? ¿Resultado de qué operación? División. División, fracción. Gana premio. Entonces ya sabemos que si yo voy a escribir la fórmula de FI, yo ya sé que tengo que poner una rayita delante del signo igual. Tengo que poner alguna cuestión arriba y una cuestión abajo. ¿Qué me dice el enunciado? El cociente entre la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? NI. NI va arriba. ¿Qué va abajo? Y el tamaño de la muestra. N. Eso es lo que me está diciendo mi receta de cocina. Divídete NI por N y vas a obtener la frecuencia relativa. Fíjense, no tiene la sumatoria. Quiere decir, para cada individuo yo tengo que hacer esta división. Y por lo tanto voy a obtener cuánto pesa cada individuo. ¿Se acuerdan ayer cuando sacamos porcentajes? Que yo les decía, si usted divide la cantidad por el total, usted va a obtener la proporción, ¿cierto? Si la multiplicaba por 100 era el porcentaje. Y esta proporción iba entre 0 y 1. Eso es lo que va a obtener acá. Esto es lo mismo. Si lo que estábamos viendo ayer es esto. Divídete cuántas veces ocurre Juanito por la cantidad de personas que hay y vas a obtener la proporción que implica Juanito del total. ¿Cuál es el porcentaje que sacó Juanito? ¿Cuánto representa Juanito? ¿Juanito tiene representatividad en esto? F por NI. Ahí está. NI partido por N. Y si nosotros queremos hacerla mejor todavía, fíjense bien. Fíjense bien. Acá está desglosando este N como una sumatoria de NI. Porque si al final tú tomas todos los valores de frecuencia absoluta y los sumas, te va a dar N. ¿Sí o no? ¿Les suena lógico? Si nosotros tomamos NI para hombres, en nuestro ejemplo de ayer, era 4, ¿cierto? NI para mujeres eran 13, ¿cierto? Si yo dividía 4 por 17, obtenía el FI de hombres, ¿cierto? La frecuencia relativa de los hombres. Si yo dividía 13 por 17, obtenía la frecuencia relativa, ¿cierto?, de las mujeres. Si yo sumo hombres, que es el NI de hombres, ¿cierto?, más el NI de las mujeres, obtengo el N. O sea, es otra manera de llegar al N, es sumando todos los NI o contando cada uno de los casos. La cantidad total de personas que tú encuestaste. Pregúnteme. El valor total es N, ¿cierto? N grande. El NI es la frecuencia absoluta, que es la cantidad para el valor. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Ese es el NI. Esa era la frecuencia absoluta. Y si nosotros dividimos la frecuencia absoluta por el N, obtenemos la frecuencia relativa, que era la proporción. Si la multiplicáis por 100 te da el porcentaje. Si lo que acá se está desglosando es que te están diciendo que el N
el n, tú lo obtienes en el fondo sumando la columna NI completa, la sumatoria de la columna NI. O sea, no necesitas que te digan el n antes. Si tú tienes la columna completa con las frecuencias ordenadas en una tabla, ya lo vamos a ver, tú vas a llegar a NI. O sea, perdón, al n. O sea, vas a tener que sumar abajo en algún momento. En algún momento vas a tener que sumar la cantidad de pericos que hay. Vamos con esto. Veamos hasta el 2 par. ¿Ya? Lo que tenemos acá, entonces, es que yo tomé un test de autoestima. ¿Ya? Y este test de autoestima va de 1 a 7 en escala. ¿Cierto? Y se la tomé justamente a 7 sujetos, porque no me cabían más en la lámina. Quería que me salieran los cuadros grandes para poder rellenarlos yo a mano. Entonces tenemos 7 personas en total. Y aquí nosotros tenemos, perdón, a ver, no, miento, no son 7 personas, 7 valores, perdón. Son los 7 valores de la escala, que ya los tengo ordenados. No es la base de datos, siempre se me da vuelta. Estos son los valores de las personas. Acá tenemos varios, podemos llegar a contar y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, interminables. Si fuesen 100, 200, no vamos a terminar. Mejor ordenamos. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a ir descartando. Esto lo vamos a hacer a mano para que se pueda entender, pero el computador, como le digo, lo hace papita pa'l mono. Igual que en la votación. Ese sería 4. ¿Ya contaron? 1, 1, 2 unos, 3 unos, 4 unos. Entonces ponemos NI 4, ¿cierto? Vamos con el 2. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 para 2. Vamos con el 3. 1, 2. 3. 1, 2, 3. 3, 3. Vamos con el 4. 1, 2. Vamos con el 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos con el 6. 1. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos 7 quedan? 1, 2, 3, 4. Yo todavía no sé cuánto es la cantidad de pericos que hay en esta... Porque yo dije, ¿para qué voy a estar contando de a uno en uno en uno? ¿Qué hago? ¿Qué me está diciendo? Para obtener la cantidad de pericos, sumo los NI. Entonces sumo los NI y voy a tener la misma cantidad de pericos que tengo ahí. Po. Comprobemos si el arte de magia. ¿A dónde vendría entonces aquí? Sumatoria de NI, ¿cierto? Sumemos. 7 y 3 son 10, 14, 16, ¿cuánto? 32. Vale, gracias. N32. Chequemos, pues puede ser que yo esté loco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. En vez de contar, imagínense si yo les presento esta tabla y no está el N. Oh, no tengo el N. ¿Cómo voy a poder hacer cálculos si no tengo el N? Ya sabes ahora. Simplemente tenéis que sumar NI. Mucho más fácil sumar estos números que estar contándolos arriba, ¿cierto? Si vinieran ordenados, tenemos la sumatoria de NI, 32. Soberbio. So, ya tenemos el NI, la sumatoria de NI, que es nuestro insumo, que esto es igual a N, ¿cierto? N igual a la sumatoria de NI. Ya tenemos nuestro insumo, tenemos el N de la fórmula, ¿cierto? Ahí está. Y lo que tenemos que hacer es rellenar nuestra columna de Fey, porque así vamos a saber, en el fondo, cuál es la frecuencia relativa para el valor 1. O sea, qué porcentaje, no, qué porcentaje, qué proporción, pero si le corremos 2 comas porcentaje, ¿ya?
Entonces ustedes van a ir cantando. En este caso, 8. Dividiste 4 por 32 y te dio 8. Ah, no. De empate de 8. Sí, pues eso es súper conveniente. Bueno, no. Recuerda que siempre te tiene que dar una proporción y la proporción va a estar entre 0 y 1. Porque no va a ser el total. ¿Cuánto? 0.025. Redondeemos a 0.13. 0.13. 0.13. Vamos con la otra. Ahí está, ahí está. No, po. ¿Qué es NI? ¿Cuál es NI? NI no es el 1. 4. ¿Qué es ese 4? ¿Qué significa ese 4? ¿Ah? Perdón, no, la compañera. ¿Qué significa ese 4? Que tenían un punto en autoestima. Perfecto, esa es la frecuencia absoluta. Lo que estamos haciendo ahora es ver qué proporción, la relativa, qué proporción de total estos 4 representan. Ahí está. No me mire a mí, mire la fórmula. La fórmula le está cantando la receta de cocina, simplemente nosotros estamos ejecutando. Vamos con esta. ¿Cuánto nos da? 0,22. 0,22. Todos están de acuerdo, 0,22. Todos con calculadoras, chiquillos, porque así nos acostumbramos a digitar. Después, 0,09. 0.09. ¿Están todos de acuerdo? Sí. 0.09. ¿Qué más? 0.06, que es dividir 2, dividirlo por 32. ¿Qué más? 0,22. 0,22, ¿están todos de acuerdo? Sí. Ya. ¿Qué más? 0,16. 0,16. Y el 0,13. 0,13. Ah, es la misma. Si nosotros multiplicáramos por 100, que en el fondo corre la coma para la derecha, tendríamos que 13% de los encuestados, de aquellos que le aplicamos el test de autoestima, puntúan 4 puntos. 22% puntúan 2 puntos. ¿Cuáles son los que puntúan las frecuencias más frecuentes, por decirlo así? 5 puntos, ¿cierto? 5 y 2 puntos. ¿Qué puntaje representa la menor proporción dentro del total? 4 puntos. 4 puntitos. Esto le dice random, aleatorio. ¿Sí? Ya tenemos harta información. De toda esta tracalada de números los ordenamos y ya podemos hablar de proporciones acá, porcentajes, podemos contar un cuento. Vale. Y tenemos 2 columnas que se llenaron. ¡Pop! Nada más. Vamos a ver. ¿Qué número creen que me daría acá abajo si yo sumo todo esto? ¿Ah? ¿Qué número me daría abajo si yo sumo todo esto? No, pues no lo haga sin calculadora. Así. ¿Ah? Fíjense bien. Casi. 1. Aquí te tiene que dar 1. Porque recuerden que lo que estamos tomando es todos los pedacitos entre 0 y 1, en realidad es 1, porque el 1 es lo mismo que el total, 32. ¿Cierto? Acá lo que estamos diciendo es que este queque, que es 1, lo dividimos en 32 partes, que son 32 personas. Que es un queque nomás. Y lo que hicimos es transformarlo en proporciones. Y estas proporciones, al sumarlas, nos tiene que dar 1. Bueno, como estamos haciendo aproximación, algo a 0.99 es aceptable, 0.98 es aceptable igual. ¿Ya? Lo que no puede dar es más de 1. Siempre que le quite. Si no es porque están aproximando mal, muy mal. Entonces tiene que dar 1. Entonces, nosotros la
podemos decir que, fíjense bien, miren cómo lo voy a expresar para poder decir, la sumatoria de FI tiene que dar 1. Es igual a 1. Si yo multiplicara esto por 100, me daría 13, 22, 9, 6, 22, 16. Si yo lo sumara y me daría, ganaste una segunda mano. A la tercera te la doy autografiada. Igual que Bart Simpson, que después yo cachaba ese capítulo que se escupía la mano, le escupía la mano a la cabra chica que le gustaba, le daba la mano y le decía, nunca más me lavaré esta mano. Nunca más me la. Entonces, sumando acá nos va a dar 1. Estamos construyendo la tabla, pero al construirla vamos entendiendo. ¿Y cuánto es el rango aceptable de disminución? Porque es claro, 1. Puede ser 0,99, 0,98, si la cosa es que no se te pasa a 0,95, porque ahí Ya. estás perdiendo 5% de datos, ahí tú tienes perdido 5%, que es harto. Pero 0,99, un 1% de andar en la aproximación, ya entendemos de que es producto de la aproximación decimal. No hay drama. Por ejemplo, con el FI, ¿de qué nos sirve? ¿Qué nos dice? En una tabla. El FI, ¿qué nos dice? Si usted lo multiplica por 100, tiene un porcentaje, ¿cierto? Ya, ahí si usted lo multiplica por 100, tenemos entonces que ¿sí? Ya, multiplique ese por 100. ¿Cuánto le da? 13%. 13%. Eso quiere decir que 13% de... ¿Ah? Piensa usted, no pienso yo. La que tiene que pensar es usted. 13% ¿de qué? De los 32 personas ya puntúan un punto. El 13% de N. El 13% de 32 personas puntúan un punto. Si yo multiplico ese de ahí, ¿qué quiere decir? Por 100. ¿Ya? 5 puntos. O sea, que yo tengo que multiplicar 5%. Si a usted le facilita, claro, lo que ocurre es lo siguiente, que esta es la proporción. Recuerde que porcentaje es una representación cognitiva que nosotros utilizamos, es un artilugio, un instrumento cognitivo para poder representar una cantidad determinada dentro de un número base 10 que es más fácil de intuirlo, de pensarlo. Podría ser también de 10 personas. 1,3 de cada 10, 2 de cada 2.2 o aproximadamente 2 personas de cada 10 puntúan 5 puntos. De cada 10 están buenos. En este caso lo transformamos así, lo amplificamos. Pero para poder evitarnos distorsiones y tener los números puros, esta es la representación en proporción. La parte que equivale. Que si usted lo lleva a fracciones, por ejemplo, este de acá estaría bastante cercano al 25%, que sería un cuarto. Si nosotros sumáramos este con este, aproximado estos dos, probablemente tendríamos un medio, el 50% aproximado. Eso es lo que nos informa en la tabla de frecuencia. Nos está contando dónde está la mayor cantidad de gente en relación a puntaje. Entre el 2 y el 5. Entre el 2 y el 5. 13% puntuaron 7 puntos. Prácticamente lo mismo que con puntos. Como que la gente no tiende a agruparse, si ustedes miran bien, no tiende a agruparse en el medio, tiende a agruparse hacia los extremos, a los medios extremos, o sea, los extremos medios, y después los extremos van disminuyendo. Algo así. De hecho, esto sería una distribución bimodal, tiene dos modas. ¿Qué sería la moda? ¿Qué es la moda?
La tendencia, lo que más se repite, la que más se repite. ¿Cuáles son los que más se repiten? ¿Cuáles serían las modas acá? De ahí viene la palabra. ¿Usted cree que eran por desfiles de las últimas tendencias? No, eso es lo que más se repite. Nosotros quisiéramos tener solamente una moda en una distribución, pero esta dio bimodal, dos modas. Estar soltero. Está de moda. Es lo que la lleva, todo el mundo está soltero, ¿cierto? ¿Cuál es el que más se repite? Estar soltero. Si fuese una categoría de estados civiles, estar soltero es la moda. Tal cual, así se interpreta. Eso es lo que nos informa. Ya nos está contando otro cuento. Nos está contando que 5 y 2 son las tendencias más fuertes dentro de esta distribución. Ya nos lleva a preguntar por qué diablos la gente está respondiendo de 2 y 5 harto, pero en el medio no responde tanto. Bueno, esto recuerden que lo hice random. Ya los extremos tienden a apuntar lo mismo. Uno tendría que pensar, ¿qué diablo pasa con la autoestima de la gente? ¿Por qué están volando? Tenemos un grupo de personas en esta distribución imaginaria, un grupo de personas que está con una baja autoestima y otro grupo que tiene una autoestima media alta. No hay un punto medio, uno tendría a pensar, hay mucha gente acumulada en al medio, pero no. Acá son dos grupos bien polares. Ahí entonces uno podría decir, parece que si yo controlara, por ejemplo, por nivel socioeconómico, póngase el caso, ahí podríamos tener una explicación más o menos clara. Ah, los ricos son más felices, tienen mejor autoestima que los pobres. O podría ser al revés. Primero tenemos que ordenar los datos. Estamos con una variable recién, no nos pongamos bivariables. Vamos con el NI, entonces. ¿Qué es el NI? Frecuencia absoluta acumulada. ¿Se entiende entre medio de los números? NI, denotado con una mayúscula, fíjense. ¿No es? NI minúscula, NI mayúscula. Se refiere al total de las frecuencias absolutas, fíjense, el total de las frecuencias absolutas para todos los eventos iguales o anteriores que un cierto valor en una lista ordenada de eventos. Suena complicado de leer. Total de las frecuencias absolutas para todos los eventos iguales o anteriores que un cierto valor, un determinado valor. Yo digo, este valor, entonces, todos los eventos que tienen este mismo valor y todos para atrás, yo tengo que sumarlos, porque me dice, se refiere al total de las frecuencias, o sea, sumatoria. Tengo que sumarlo. Pero hasta donde yo topo. ¿Se acuerdan ayer de la tabla de frecuencias con la variable ordinal? Entonces decíamos, ¿hasta cuántos tienen el rango de operario? Hasta aquí. Si nosotros ordenamos esta tabla de frecuencia ahora, en el NI, basta con poner un dedo y vamos a obtener la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo se hace? Ah, ya sabes, estamos diciendo la sumatoria o el total de las frecuencias absolutas del valor y los anteriores. En este caso, el total de las frecuencias absolutas de NI, ¿cierto? El total y los anteriores. No tiene anteriores, entonces tendría que ir 4. En el caso de 2, tendría que ir el total de las frecuencias absolutas más el de arriba. ¿Cuánto sería? 11. 10. ¿Y acá? 10. ¿Cómo va a ser 10? 14. Ah, sí. 14. 16. 16. Van siguiendo todos, ¿cierto? Sí, Estoy sí, sumando sí, el sí, anterior. sí, sí, sí. Este es entretenido de hacer, en realidad. 16 más 7, 23. 23. 28. ¿Y? 31. ¡Oh! Número mágico. Porque como estoy sumando, el último caso siempre me va a dar el n. Y este de acá es lo mismo que este de acá, pero para esta. Y por lo tanto aquí yo tendría 1. Entonces, ¿cuántas personas puntúan hasta 3 puntos de autoestima? 14 personas. Porque estoy tomando el valor que tienen los de 3, los de 2 y los de 1. ¿Cuántas personas puntúan hasta 5 puntos de autoestima? 23.
¿Cuántas personas puntúan 5 puntos de autoestima? 7. Estoy preguntando por la frecuencia absoluta. No estoy preguntando por la acumulada. La acumulada, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas personas puntúan hasta 6 puntos de autoestima? 28. ¿Cuántas personas puntúan 2 puntos de autoestima? 7. Ahí. Yo estoy preguntando por eso nomás. No hasta. Si yo preguntara hasta, querría decir todos los anteriores. Y si yo preguntara por sobre, fíjense por sobre, querría decir que, por ejemplo, por sobre 4 puntos de autoestima. Grande, socio. ¿Qué pasó? ¿Esto es colapso? Ah, no. Soy yo. Fíjense, por sobre 4 puntos de autoestima. Quiere decir que por sobre no estoy incluyendo los 4 puntos, ¿cierto? En castellano, por sobre, arriba de 4 puntos. Quiere decir que tengo que tomar 5, 6, ¿cierto? Y 7. Pero fíjense bien, tengo 7, me toma a todos los que están aquí, ¿cierto? Me está tomando de 1 hasta el 7. Tendría que restarle hasta los que están hasta 16. 32 menos 16, 16 personas. Y si usted suma, ¿cuánto da aquí? Da 16. ¿Cuántas personas puntúan sobre 4 puntos de autoestima? El máximo, menos el valor que estoy pidiendo, por sobre, incluyendo desde. Si yo dijera, ¿cuántas personas puntúan desde 4 puntos de autoestima? Tendría que incluir el 4, y por lo tanto tendría que restar el 32 menos 14, y ahí me da la cantidad de personas que puntúan desde 4 puntos para arriba. Fácil, papaya, papita para el mono, pues permite responder muchas preguntas. Porque tú puedes decir, por ejemplo, fíjate, si yo tengo que en mi escala de autoestima, las personas que tienen alta autoestima, son aquellas que puntúan 5 puntos para arriba. Yo me preguntaría entonces, ¿cuántas personas tienen alta autoestima? Tendría que decir 5 puntos, incluidos 5 puntos para arriba, ¿cierto? Dije 5 puntos para arriba. Entonces tengo que incluir todos los que están aquí. Podría sumar estos. O podría hacer la resta de este con este. Cualquiera de las dos vías nos lleva al mismo resultado. Este, por ejemplo, si fuese una tabla mucho más larga, este resultaría mucho más conveniente, por restar el máximo al punto de corte dependiendo de qué estoy preguntando, si lo estoy incluyendo o no lo estoy incluyendo. No es tanta matemática, es español. ¿Por qué usted dice sobre 4? El 4 no lo cuenta. No lo cuento. Entonces yo resto 32, le resto los 16. Porque ahí me va a quedar esto. Esto de acá. Pura lógica. Écolecua, gracias. Por eso tenemos que construir la tabla, para entender la lógica y poder hacerle preguntas a la tabla. No es la Ouija esta cuestión, pero se mueve igual. Ya, y entonces la FI, fíjense, la FI vendría a ser frecuencia relativa acumulada, y se escribe con una F grande, o sea, es el hermano mayor de la F, de la relativa que habíamos visto, que es chiquitita. Esta es la más grande. ¿Y qué dice? FI es el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto?, y el total de la muestra. ¡Charán! ¿Cierto? ¿Alguien tiene duda de esto? ¿Va siguiendo? Estoy haciendo la sumatoria para atrás. De aquí, 0.44. el mismo, 0.50. lo mismo que hice aquí, pero ahora con esta columna. 0.50. Acá 0.50. 0.72.
0,88. ¿Da o no? Está pasado por 0,1. Ah, le agregamos 1. Ya estamos a 1. Si usted lo multiplica por 100, te va a dar 100%. Si usted lo multiplica por 100, le va a dar 50%. 50% de, pongámosle los encuestados, ¿ya? O que respondieron el test, puntúan hasta 4 puntos de autoestima. 50% puntúan sobre 4 puntos de autoestima. 88% puntúa hasta 6 puntos de autoestima. 35% puntúa hasta 2 puntos de autoestima. Y la misma lógica también podemos sacar cuántas personas o cuál es el porcentaje de personas que puntúa por sobre 5 puntos. 1 menos 72 y nos va a dar el resultado. Que vendría a ser El 71%. 28. 28%. 1 menos 72. O 29 ahí. Ahí estamos perdidos con este. Alguien sacó una de más, yo creo. 13, 35, 5 y 9, 44, 50, a 22, 72, y a 16, 88, y a 13, 99. ¿O no? ¿No? ¿Sí? Ah, sí, verdad, está bien. A 12, sí, pues a 12. Hay una de más por ahí. ¿Alguna aproximación en la aproximación de acá? Sí, por eso. Parece siempre. Le va a dar, Pero eso le va a dar 12. Sí, siempre. Si nos pasa en la prueba, estaría bien, ¿no? ¿Qué cosa? Uno, No hay problema. No, usted aproxímenlo, póngalo. Si usted entiende de que esto tiene que dar 1. Si salió más, pone 1. Usted está construyendo la tabla. ¿Y si sale menos? Ahí vendría el... Lo que yo te decía, se preocupan demasiado, hagan mejor la cuenta bien. No es que si sale menos, esto te tiene que dar 1 exacto, pero como estamos trabajando con decimales, entendemos que estamos aproximando a 2 decimales. Vamos a tener cierta corrección con los decimales, eso no va a ser un problemazo. A mí lo que me interesa es que si no es que les dé 0,1,1, ese no es el objetivo de este curso. Mi objetivo es que usted aprenda a sacarle el jugo a esta tabla e interpretar lo que dice esto acá. Que esta barbaridad acá de secuencia de números adquiera algún significado en relación a la autoestima. Yo pueda hablar algo sobre la autoestima de las personas que yo encuesté. De eso se trata, estamos resumiendo para poder informar. Por eso construimos esta tabla. Porque queremos localizar acá a los puntajes y las personas en términos de proporciones, poder decir dónde está, qué es lo que ocurre aquí. Fíjate que la gente, a pesar de que tenemos 2 modas, 50% puntúan hasta 4 puntos. 72, casi 3/4 partes, puntúan hasta 5 puntos. El otro 25%, o el aproximado de 25%, está entre 6 y 7 puntos. Un cuarto de las personas encuestadas tienen una alta autoestima. Fíjese bien, sin embargo, acá tengo 35%, tengo mucha más gente. Si usted se fija bien en los 2 puntajes iniciales, en los 2 puntajes finales, yo tengo mucho más acumulada gente acá, 35%. Más de un cuarto de la gente puntúa con muy baja autoestima. Uno podría concluir entonces que parece que la balanza está un poquito más para baja autoestima. 44% acá. Fíjense acá, 25 acá. Sumando ahí, 48. Wow. Es el cuento que nos está resumiendo esta tabla sobre esta chacalada de números. Las preguntas que usted quiere hacerle a esta tabla: ¿mañana gana el Colo? No, eso no. Las
preguntas tienen que estar relacionadas con su variable de estudio, con sus preguntas de investigación. Y van a ser varias. Pero esta es la primera y básica forma de agrupar, resumir datos y poder ya extraer información de ellos, interpretable. Esta es la más básica y fácil, ordenar en una tabla. Esta tabla se puede resumir aún más. Se puede resumir aún más. Yo podría agruparlos, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Dígame. ¿Por qué dice el 0,88 era el 25? El 25%, más o menos, supongamos 22% de las personas puntúan alta autoestima. Fíjese bien, hasta 88% de las personas puntúan hasta 6 puntos. El puntaje máximo y total es 7 puntos, ¿cierto? Si yo resto 100 a 88, o al revés, perdón, si lo resto 88 a 100, obtengo 22. O 25, que estaba redondeando a 25. 25% son los que puntúan 7 puntos. Alta autoestima, un cuarto. Por eso llegué a ese 25. ¿A dónde? ¿Acá? Sí. Ah, estoy... 12, disculpen, me quedé con este. No es 25, disculpen. 100 menos 8. Por eso decía, si acá tengo 13, ¿qué estoy enseñando? No, yo resté mal. 1 menos 88 es 12. ¿No es? ¿Qué vendría a ser? Un octavo. Un octavo. Peor todavía en la situación. Peor todavía. Peor todavía, porque entre estos dos igual yo sumo acá 25. Este es el punto. Acá yo sumo 25 con estos dos. Pero en estos dos, en el extremo superior, o sea inferior, acá yo sumo 35. Tengo más gente con los dos puntajes más bajos. Por eso le estaba diciendo 25, porque ya he sumado estos dos. 16 y 13. Gracias. ¿Qué otro jugo le podemos sacar a esta tabla? Fíjese bien. Yo le decía, esto se puede resumir aún más. Nosotros podríamos decir 1 y 2 3, 4 5, 6 o 5 a 7. Estoy agrupando en intervalos. Entonces yo podría hacer el NI de esto. Y esto vendría a ser 11. 3 y 4, 16 menos 11. O la suma de estos dos. 5. ¿Cierto? Y 7, 5, 4, 9, 16. Ahí tengo mis 32. Si lo sumo para abajo me da sumatoria de NI igual 32. Y sucesivamente nosotros vamos a tener 35. Y en este caso, estos dos de acá, 20, 30 y... No, estoy sumando mal, 26. Punto 17. 0.15. Uy, Fede.
0,15. Y tenemos acá 22, 16 y 13, que nos da 29, 40, 50 y... ¿Cuánto nos da? ¿51? 51. 51. 0.51. Debería dar un poquito porque 0.35, ahí está el uno que está perdido. 0.35 y 15 nos da 50. Entonces este vamos a bajarlo en 0.50. ¿Se entendió? El uno que está pasado está por ahí. Y ahí nosotros tenemos la FI, ¿cierto? No voy a seguir porque la mecánica es la misma, pero ya esto nos tendría que dar 1. La mecánica es la misma, entonces nosotros a estos intervalos les podemos colocar nombres, categoría, baja, media, alta. Fíjense esta tracalada. De aquí, y tengo la misma información. ¿Sí o no? ¿Cuál es el porcentaje de personas que tienen baja autoestima? 35%. O la proporción, gracias. La proporción de personas que tienen baja autoestima, 0.35. 0.35. Obviemos el 0. 0.35, porque La mitad de las personas están bajo la media. repítelo bien, no bajo la media porque eso es promedio, pero intuyes bien. Hasta, no bajo. Porque si fuese bajo, hasta el 35. Media Hasta media, de punto. categoría. Hasta media, porque estás incluyendo media en tu suma, ¿cierto? Y el otro 50 puntúa alta. 50% de las personas tiene hasta un nivel medio de autoestima. O sea, puntúan tanto las bajas como medias. Y el otro 50%, se fijan que ahí sí que nosotros vemos un poquito el asunto como está más distribuido. Esto nos muestra mucho mejor que la bimodal y todo esto, nos quita la distorsión de las dos modas que teníamos y nos está mostrando. Uno podría decir, ¿cómo anda la autoestima esta gente en realidad? Yo diría que está buena, ¿no? Porque al final de cuentas 65% puntúa de media para arriba y solamente 35% la baja. ¿Se acuerdan que yo había mostrado un panorama súper catastrófico aquí con los extremos? Pero ahora agrupando más empieza a tomar mucho mejor forma, es mucho más fácil leer la información, en vez de estar leyéndola acá tan disgregadamente, por el tema de que nosotros somos limitados en nuestra capacidad de procesar variables in situ. Nuestra memoria de trabajo es limitada. 1-7. Tienes que sacar tu 7, viejo. De verdad, pero te vas a un 7. Vamos a seguir la cuarta vez. Pero no conmigo. No. No conmigo. Cuarta vez que me intentáis. Que me dejáis plantado. Sí, pero Ya, eso está grabado. Está grabado. Tenés que saber tu 7. ahora sí. Ahí el panorama es mucho más claro. Menos distorsionado. Eso es agrupar por intervalo. Y uno después podría sacar unos promedios. ¿Cuál es el promedio para cada intervalo? Que sería o la marca de clase que uno llamaría, que sería el promedio de estos dos, sería la marca de clase, el distintivo. Está buena la autoestima de la gente en este invento que hice mental. Bonito el recorrido, bueno, es muy bonito. De verdad que es bonita la pega, es simplemente ser ordenado, no tiene ninguna complicación. Hay algunas recetas básicas que esas no tienen que memorizarse, sino que aprender a interpretarlas nomás. Yo no me sé todas las recetas de memoria, las fórmulas de memoria no me las sé. Las veo en el libro, las repaso. No es necesario sabérselas, pero sí cuando yo veo la fórmula sí sé lo que implica.
la desarrollo. Y en este caso, como les decía, este es el ordenamiento básico. ¿Se puede achicar? Se puede achicar a intervalos, a agrupar a intervalos. La recomendación siempre en el caso de estas variables, fíjense que en el caso de las variables categóricas, que es las que vimos ayer, las cualitativas, no podemos agrupar y ya vienen agrupadas en categoría. Así que es simplemente contar. Pero acá, como es una variable continua que toma tantos valores, en este caso 7, lo que conviene entonces es ordenarla y ojalá agruparla lo máximo posible. Vamos perdiendo detalles, perdemos la riqueza de detalles. Por ejemplo, esta tiene detalles, nos dio las dos modas. Acá ya se pierden las dos modas. ¿Cuál sería la moda acá? Alta. Las 5 y 7, alta. ¿Ah? Intuye bastante bien. Acá lo que estamos haciendo es que estamos, ojo, uno tiende a poder confundir entre, porque si usted se fija, aquí estamos en esta frontera. Uno tiende a confundir las intervalares con ordinales, pero la diferencia está en que en el intervalo yo tengo un montón de números entre medio, y entre el 2 y el 3 yo tengo un espacio infinitesimal entre medio. O sea, hay hartos valores que puedo tomar desde acá. Yo drásticamente puse el punto de corte, pero nunca voy a tener un punto de corte puro, porque nunca llegáis a cortar tan micro. En cambio, en los ordinales del operario está el supervisor. No hay un espacio intermedio. Absolutamente, pues son categorías discretas. Por eso tienen este nombre, por eso siempre les recalco que estas son continuas. Otro nombre que tienen es discretas. Discretas es que tiene un límite claro. Hay un límite claro entre una y otro valor. En este caso no hay un límite claro. El intervalo tiene valores infinitesimales entre medio. El de razón, acá en este caso toma 7 valores. Para la autoestima baja, usted no tiene un solo valor puro para autoestima baja. ¿Cuántos valores tiene? 2 valores. O todos los otros posibles valores decimales si es que mi instrumento de medición fuese más preciso. En este caso toma 3 valores la autoestima alta. Por eso que la autoestima alta sale como moda. Ahí está la distorsión. ¿Se dieron cuenta que ahí está la distorsión? Tengo 3 valores ahí. 2 valores acá, 2 valores acá. Obviamente que este está acaparando un poco más y por eso se lleva la moda para arriba. A la grupal. Todos los cajones para este lado. Oye, ese cajón está más lleno. Sí, lo que pasa es que ahí metí 3 colores de calcetines. En cambio en los otros metí 2 colores de calcetines. Pero no son ordinales. Esa es la diferencia entre ordinales y intervalos. Siempre piensen en ordinales, entre el operario y el gerente. Tenemos una categoría intermedia. Es que es como medio pollo avanzado. Esa sería otra categoría, pues. No, pero supongamos que el gerente de recursos humanos crea una categoría nueva entre operario y supervisor. Medio pollo avanzado. Es otra categoría más, al final. Pero no hay otra salvo que la definas. Exactamente. Pero en este caso sí pueden haber valores intermedios, infinitos valores. ¿Sí? Acá el problema es que nuestro instrumento solamente rescata valores enteros entre 1 y 7, pero es un problema del instrumento nomás, de la sensibilidad del instrumento. Esto es intervalo, porque estamos trabajando con variables continuas. Piénsalo bien. Si yo piénsalo midiéndolo en temperatura, mi termómetro, un termómetro insensible, marcaría de 1 en 1 grado. ¿Han visto las pesas? Esas que marcan de 100 en 100 gramos. Chuta, y tú vas a usarla para la cocina, no te sirve, porque te sirve para pesar cosas con kilos, por ejemplo 1. Se sube 100 kilos. Coca-Cola. ¡Ay, se me grabó! No vas a poder usar estas balanzas que utilizamos para poder embellecernos mientras estamos mirando en el espejo pilucho. Esa no nos sirve para cocinar, ¿cierto? Yo le echo harina y no va a pasar nada, porque mi balanza es insensible. Entonces toma
valores de 100 en 100 gramos. Pero una pesa de cocina es súper sensible, porque toma valores entre medio gramo. Entonces, si mi pesa, esta pesa es insensible, entre comillas, porque los instrumentos de medición en psicología, en psicometría, tienen que ser, por lo que estamos estudiando, tienen que tener unas definiciones más arbitrarias. Pero yo esto perfectamente podría llevarlo a una escala de 1 a 70, en intervalos de 10 en 10, y podría tener puntajes de 74, 75, 76, 77, 78. Entonces de 1 a 40 baja, de 41 a tanto la sensibilidad del instrumento. Pero entienden que conceptualmente, como estamos midiendo la intensidad, nosotros entendemos que la autoestima, uno le hace lógica, podría haber una autoestima de 3,5 o de 3,65. Cognitivamente quizás nos cuesta imaginar cómo podríamos nosotros diferenciar entre 3,5 a 3,65, pero no es un problema del concepto, es un problema del instrumento. El concepto te permite, el constructo te permite que lo puedas medir continuamente, pero las categorías ordinales no, pues. Están las categorías creadas arbitrariamente o están dadas por la naturaleza, pero no hay un continuo entre ellos. Y en el caso de las nominales, peor todavía, porque ni siquiera tienen digamos, relación jerárquica. Por eso les vuelvo a repetir, volviendo un poco a la clase, este es un nivel bajo de medición. Este es un nivel alto de medición, porque aquí tú estás capturando el micro detalle de la naturaleza. Acá es la naturaleza más detallada, acá es la naturaleza más discreta, acá es la naturaleza con algún matiz jerárquico. Aquí, un resumen de la complejidad. Le salió bonito. ¿Se entendió? Bonito esta cuestión. Lo más bajo, estamos tomando solamente categorías, con una relación ordinal, jerárquica. Este es el resumen de la complejidad. Y acuérdense de la tabla, esta es la complejidad, que la resumimos, la agrupamos en valores. Podría acá tener 1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, ¿sigo? Y después, no, 3.4, 3.5, 3.6. La y eso que estoy con un decimal. Aquí estuviera con 2 decimales. 1.223, 1.224, 1.2... Ya. Y esta de acá me resume, po. Me agarra de 1 a 1, ¿cuántos pericos? Tanto. ¿Cuántos pericos? Tanto. ¿Tantos pericos? Y puede hacer Intervalo. Es simplemente sintetizar. A nosotros nos conviene siempre, porque como interpretamos fenómenos sociales y psicológicos, tenemos que transformar, y estamos más obligados que otros a transformar estos números en palabras. Por lo tanto, en algún momento tenemos que esta complejidad transformarlo en algo verbal, interpretable verbalmente, que tenga un sentido. Baja autoestima, media autoestima, alta autoestima. ¿Cuál? ¿Esto? Si usted podría considerar que, claro, es un intervalo de 1 en 1, de entero. No estoy tomando los valores posibles entre 0 y 1 o entre 1 y 2. Ahí no hay un 1,5, es 1 o 2. Es un intervalo, y lo que estoy haciendo es agruparlo en un intervalo mucho más grande. Pero, nuevamente, insisto, es la sensibilidad del instrumento lo que va determinando en el fondo esta naturaleza intervalar. Por eso que al final, si ustedes se fijan en el SPSS no hace esta distinción. Para él todas son escalares, porque al final las variables de intervalo, entre comillas, son una manera de resumirla. Estas tienen naturaleza distinta. Esta tiene naturaleza distinta con estas otras, pero esta y esta tienen la misma naturaleza, simplemente esto es un artificio. El intervalo es un artificio, algo que nos ayuda a agrupar esto para poder interpretarlo más fácilmente. Hasta ahora no hemos hecho ni un cálculo. Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana. Recuerden, absolutamente recuerden, que mañana, o sea, hoy día, ya se abre hasta el viernes, aula virtual,
capítulos 1 y 2 del Richie. Son 7 preguntas, 1 hora, ¿ya? Así que bien preparaditos. No hay cálculos de nada, no se preocupen por cálculos, esto es manejo conceptual, los conceptos, lo que estamos hablando, ¿ya? Conceptos teóricos. Los conceptos teóricos. Y la próxima semana, recuerden que tendríamos la prueba, el martes, ¿ya? ¿Y ahí quién entraría? Todo lo que hemos estado viendo, dígase lo que han leído más lo que hemos visto en clases. Recuerden que esta clase la voy a subir y ya están las otras arriba. ¿Este ejercicio igual va a ser? ¿Ah? ¿Este tipo de ejercicio? Sí, estudiense una tabla de frecuencia, construyanse una tabla de frecuencia, ocupen el mismo, cambien los números y construyanse una tabla de frecuencia. Ejercítenselos. Ah, recuerden, un torpeo de una hoja tamaño carta a mano, por ambas caras. Lo que quieran colocar. Fórmulas, definiciones, pero importante, a mano. Yo les pido que los muestren, y si veo uno con computador, chao. Y les expliqué por qué. A mano usted está estudiando. El computador está pegando y pegando, copiando y pegando. No tiene ningún sentido entonces que usted tenga el sorteo. Chao. Ya se acuerda que la pregunta de ella que estaba como en trámite para tomar el curso. Entonces todavía no me han contestado cuando llegue solo como Sigue viniendo, da la prueba, sigue viniendo hasta que Pero te... la prueba del intranet no podría. Ah, no estás pudiendo dar la prueba de internet. Ya, los que están con problemas con la inscripción de ramo y lo que sea, bla, 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 y no pueden entrar a la intranet, por favor, ¿Anota? anótense en un papelito, Necesitaría yo, nos parece. su compañero también. ¿Usted puede entrar a su intranet, al intranet de este curso, a la aula virtual de este curso? Entonces no va a poder dar el control. Pero ¿usted cree que puede arreglar esto de aquí al viernes? Porque Yo si, creo que sí. entonces da el control y si no lograste meterte de aquí al viernes, Pero si no pido la... Pero si de aquí al viernes me lo meto. te metes igual, si va a estar abierto hasta de aquí al viernes. Conversemos la próxima semana. Lo que yo voy es que no se pierdan de dar las pruebas y de venir a clase, porque fue... Profe Federico, Cuénteme. ¿puede ser una hoja de...? Quiero una... No, hoja, sí. no, hoja carta. ¿Sabes la hoja carta? Sí, A4. pero ya no me sirve esta. No. Es más grande, cuadriculada. Una hoja carta en blanco. Hacer escribir así como en... Sí, exactamente. Claro, si Eso no es la colocáis idea. la hoja encima de eso, va a escribir. ¡Tadán! Mi experiencia me dice que... ¿Qué le dice? Ah, ¿Qué le dice? guarda gracias.